Cuando comencé a ver Kemono Friends, no estaba seguro de que me enganchó. A pesar de su bajo presupuesto, había algo especial. Ese algo para mí fue Kaban. Hoy les contaré de su historia y cómo logró captar la atención del público, mejorando el mal rating inicial de esta serie, que fue una sensación en Japón. Al principio del anime, la personalidad de Kaban es la de alguien que le da miedo absolutamente todo. Y claro, tiene sentido, ni sabía por qué estaba allí y era un mundo extraño para ella. Agrégale que la comienzan a perseguir solo porque una gata hiperactiva creyó que estaban jugando. La premisa inicial puede no parecer muy atractiva, ¿verdad? Eso mismo pensó mucha gente que vio el estreno, teniendo reseñas no muy positivas. Tiene un inicio lento, cosa que aprovecharía muy bien para darle un giro a la trama después, volviéndose bueno, pero se olvida de algo muy importante. Y es que necesitas darle una razón a la gente para quedarse, o qué puedes esperar del anime mientras construyes tu plot twist. Porque nadie se imaginaba lo que iba a ocurrir viendo solo el primer episodio. Eso sí, algo que hace bastante bien sería armar las bases de su protagonista a lo largo del capítulo. Vamos a ello. A pesar de que Serval, quien la persiguió dándole un buen susto, le presenta a la sabana, ofreciéndole guía para encontrar alguna pista de que es ella, porque no recuerda nada y no se habían visto humanos hace tanto tiempo que ni lo contemplaba. Porque donde se encuentra solo hay animales que se transformaron en chicas humanas llamadas Friends. Durante su viaje, Kaban sería atacada por unas criaturas llamadas Ceruleans, y en ese momento Serval la salva destruyéndolo. Como Kaban solo se la ha pasado corriendo, gritando y necesitando de ayuda de Serval para todo, se llega a sentir inútil, pero Serval le dice que está bien, que ella tiene sus propias fortalezas y que no necesariamente ocupa hacer lo que ella hace, porque ve en Kaban virtudes que ella misma no puede ver. En el momento que llegan a la salida que conecta con la selva, ven un Cerulean enorme custodiándola, a la que se dirigieron rápidamente tras escuchar un grito de alguien que fue devorado. Serval, con tal de ayudar, se lanza sin pensar. Kaban se siente impotente al no poder hacer nada, pero realmente quería darle una mano a su nueva amiga, que ahora se encuentra en una situación peligrosa. Idea un plan para distraer al Cerulean arrojando un avión de papel, que logra distraerlo para que Serval le dé un golpe en su punto débil. Este acto no es simplemente porque la protagonista es buena porque sí, lo único que ha conocido es la bondad. Esta niña no recuerda nada, sin conocerla, alguien sinceramente le ofreció su ayuda, sin obtener nada a cambio, la animaba cuando se sentía decaída o le daba un pequeño empujón en las cosas que no podía hacer por ella misma. De esa forma, a partir de aquí, Kaban empieza a ganar confianza en sí misma. Mientras tanto, a Serval le daría una razón para seguirla, porque las demás la tienen tachada de problemática, y tienen algo de razón, pero Kaban sería la única que piensa que no es molesta, y a la vez se siente cómoda con ella, prefiriendo ir de viaje a simplemente vagar por la sabana como estaba acostumbrada. Y hay dos personajes que no se interesarán más cuando sus historias se crucen, así que téngalas en mente. Esto sucedería en el primer capítulo, aunque claro, daría inicio a un ligero problema. Verdaderamente, en los siguientes episodios se siente que vagan sin un motivo con peso que llame la atención del espectador. Eso lo solucionarían con un as bajo la manga más adelante. Aunque en uno de estos episodios demuestra que no necesita de Serval para mantener el episodio entretenido. La forma en la que interactúa con las demás es interesante de ver, a medida de que ayuda a alguien a superar un problema o duda. Y llegaría el capítulo que hace que Kaban atraiga la atención dándole más peso en la historia y dando un motivo al espectador para esperar por más capítulos. Cuando viajaban por el desierto encontrarían un laberinto en el que conocerían a Tushinoko, alguien que ya llevaba tiempo merodeando por ahí, y se ven restos de una civilización anterior revelando que esto antes era un parque y donde estaban era una atracción. Lo más importante sería que al final dirían que Kaban se salvó de la aniquilación, y esto habría muchas preguntas. ¿De qué aniquilación hablaba? ¿Qué fue del pasado del parque? ¿Y por qué Kaban es la única? Haciendo que te intereses más en la trama y prestes más atención a los detalles. En este capítulo es cuando la serie gana notoriedad, recayendo un gran peso narrativo en ella. Todos los elementos que nos va dando la serie conectan en Kaban. Tushinoko habrá sido la detonante, pero a partir de este momento, los ojos de todos están postrados en ella.
La gráfica no miente, esto salvó el anime de ser un simple anime más. No pasaría algo relevante a su personaje hasta el capítulo de la biblioteca, donde al fin le dirían que es una humana, pero esta sería su reacción. Incluso el dúo de búhos le recalca que esperaba verla más asombrada, pero a Kaban no le parece muy relevante este hecho, porque ella ya siente que es parte de este mundo, no importa si es una humana, un alien o un tractor. Ella al principio inicia este viaje porque quería encontrar el lugar a donde pertenece. Se sentía tan desconectada de lo que la rodeaba que sentía que no pertenecía ahí, pero esto cambia mientras van pasando los episodios. Ella seguiría con su viaje, pero ya no precisamente por buscar algo. En cambio, simplemente quería disfrutar del viaje con su mejor amiga y conocer a los demás que habitan este lugar. Si se dan cuenta, en realidad Kaban nunca propone ir a algún lugar. Es Serval la que toma la palabra. Incluso cuando le preguntan a propias palabras de Kaban, lo hace porque se lo dijeron y entonces siente que debe. Sin embargo, el destino tenía otros planes. En uno de los lugares donde se hospedan se comienza a rumorear que hay sonidos extraños por las noches y causa estragos en el lugar. No sería hasta que siguen a uno de los robots del parque que acompaña a Kaban y Serval desde el principio de la historia. Esos ruidos y siluetas extrañas eran porque el robot proyectaba un holograma con una grabación. Esta voz ya la habían escuchado múltiples veces, pero es la primera vez que veían su aspecto. En la grabación, Mirai explica la situación. Los Ceruleans están apareciendo y atacando todo a su paso, pero de forma muy optimista tenía la certeza de que podían repeler el ataque en ese momento. Aparecería alguien más junto a ella, y es Serval, dejándonos con la duda de qué relación tenían estas dos. Después de lo ocurrido, Serval le pregunta a Kaban qué piensa hacer si llega a encontrar más humanos, a lo que le responde que quizás le pregunten cómo viven. Está pensativa, porque ponerse en esta situación es complicado, porque sabe que será una decisión importante, y no sabe a lo que conlleva, tiene dudas y es completamente entendible. Justo al final de este capítulo, tras meditarlo, se decide a buscar personas más allá del mar. Esta sería la primera vez que Kaban elige un objetivo a seguir. Está feliz en donde está, pero quiere saber qué le pasó a los demás humanos. Tiene muchas preguntas y ahora lo que busca son respuestas. Respuestas que solo podrá descubrir si se encuentra con otro humano que sepa exactamente qué sucedió. Un estruendo interrumpería el momento, era la erupción de un volcán. Se dirigen hacia el lugar de donde provino el ruido. El robot de apoyo les dice que les gustaría ir a la montaña para revisar la situación. Mientras caminan hacia el volcán, aparece un Cerulean enorme, que causaría problemas para las demás. Kaban va subiendo a la montaña sin descansar, pero se olvida de un momento de qué tan cansada está Serval. Pero no lo hace de mala manera, incluso se disculpa con ella. Aunque Kaban siente que la situación está a punto de agravarse. Se muestra otra grabación que les diría que el Cerulean absorbe energía de la montaña y que hicieron un filtro para evitar que se fortalezca. Una vez en la cima, mientras buscaban los componentes para reponer el filtro, Kaban es atacada por un mapache. ¿Recuerdan que estas dos iban a tener relevancia después? En realidad la habían seguido por todo su camino con tal de recuperar el sombrero que tenía, a pesar de arrebatárselo. Cuando Kaban le dice su nombre, no lo puede creer, ya que era esa persona a quien admiraba, que ayudaba a todos y hacía esas cosas impresionantes que las demás le contaban. Le devolvería el sombrero, pero aún así estaría algo decepcionada. Todas las aventuras que pasaron a través de los episodios hicieron que se difundiera la voz sobre nuestra protagonista, incluso llegando a ser admirada por las demás, cosa que sería fundamental para que el clímax de esta historia tenga coherencia. Durante ese momento, el robot analiza la situación y entra en estado de alerta, comentando sobre una inminente evacuación, pero esto da lugar a una de las mejores escenas de Kaban. Esa niña que anteriormente se la pasaba gritando y huyendo, consciente del peligro, con una voz serena y mirada tranquila, dice que todo estará bien.
haciendo que recordara a Mirai, logrando calmarlo y que confíe en ella. Este es un momento clave, ya que nos demuestran que no piensa huir y que planea llegar hasta las últimas consecuencias con tal de proteger a todas las que ha conocido en el camino. Tras trabajar en equipo, lograrían reparar el filtro. Kavan reconocería el peligro del Cerulean, así que hace una reunión con las demás para poder acabar con él. Aquí demuestra su capacidad de liderazgo. No duda en sus palabras porque constantemente les demuestra que pueden confiar en ella. Transmite un aire de seguridad increíble que es difícil no hacerle caso. Llevarían el plan a cabo, intentando atraer al Cerulean porque Mirai en la grabación anteriormente dijo que le atraía la luz, y guiarlo al mar para que se debilite. Pero algo saldría mal y las alcanza. Serval se tanquea tremendo golpe con tal de proteger a Kavan, y por hacer eso Serval comienza a ser devorada. Kavan piensa en ir al rescate de su amiga. Kavan corre con la antorcha para atraer al Cerulean, se trepa de un árbol y salta para sacar a Serval. No importa el peligro que corra Kavan, pone por delante a sus seres queridos, incluso si eso significa sacrificarse por ellos. Porque al hablar las conocía lo suficiente para saber sus deseos y sueños, y esto es lo que define al personaje de Kavan. Bondad y lazos, y estos lazos no quedarían en simples palabras, ya que todas las que conoció en el camino vinieron a ayudar logrando derrotar la amenaza y salvando a nuestra protagonista. Para finalizar, después de haber vivido eso, tras ser rescatada, le hacen una fiesta y Tuchinoko le lanza su teoría de que es una frena humana nacida del cabello del sombrero que usa. Cumple con lo que le dijo a Serval y se embarca en un viaje hacia lo desconocido, no sin antes de demostrar todo lo que ha crecido, dando una despedida emotiva para su cierre y para la primera temporada en general. Para aclarar, la historia de este personaje continúa en su segunda temporada y se comporta como una persona completamente diferente, pero la cubriremos en otro video en otro tema que le involucra directamente. Kavan es una protagonista que funciona excelente en esta serie, que merece una buena parte del mérito del éxito del anime, que se volvería de culto, sobre todo en el público nipón, y en mi opinión de los mejores personajes de Kemono Friends. Gracias por ver el video, y antes de despedirme, un gran saludo a Denis Javier, a Sediman, a Saka Knight, Nafe, Kiva y a Noctarem. De verdad, muchas gracias por apoyarme y un saludo especial a ti que ves este video. Siempre aprecio sus comentarios y sin más que decir, nos vemos en la próxima ocasión que hablemos de esta franquicia llamada Kemono Friends.